las tutorías, quizás ya lo hayan trabajado en otras instancias. Lo que nos interesa en este encuentro es explicarles qué tareas hacemos como departamento, de qué nos encargamos, y bueno, fundamentalmente explicarles cuáles son las dos grandes carreras que tiene nuestro departamento y en qué consisten los planes de estudio y cómo, bueno, cómo ese plan de estudio nos organiza nuestra vida académica, ¿sí? Yo les voy a compartir una presentación, esperen que la encuentre. Vuelvo para atrás. Esta presentación la hicimos entre los colegas del departamento para, bueno, de alguna forma visibilizar cuáles son nuestras misión o cuál es nuestra misión y cuál es nuestra tarea como Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, de las cuales ustedes como estudiantes están o forman parte de este departamento, ¿sí? Bueno, así que les damos la bienvenida a nuestro centro universitario, a nuestro departamento, a nuestra universidad, y bueno, deseamos que las experiencias que ustedes vivan sean positivas, ¿sí? Que sean menos caóticas que el año pasado y que, bueno, aprovechen esto de la virtualidad y saquen beneficios, ¿sí? Bueno, brevemente, no voy a ser muy extensa. La misión fundamental del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, además de coordinar las diferentes carreras, que ahora vamos a ver cuáles son, es atender los requerimientos que tienen los estudiantes que se inscriben en las carreras que están en nuestro centro universitario y que dependen del Departamento de Lengua, atender los requerimientos, no solo en lo que tiene que ver con lo pedagógico y que digamos que se centran en cuestiones que tienen que ver con la carrera, sino también en cuestiones administrativas, ¿sí? Para eso no solo estoy yo como directora del departamento, esperen un segundito, ya sigo. No solo estoy yo como directora del departamento, sino, bueno, también están los profesores y los tutores, y las tutoras. Y por otro lado, la misión del departamento es gestionar y fortalecer esos vínculos y esos lazos que vamos haciendo y construyendo entre los docentes y los estudiantes. Bien, nuestra oferta académica, yo sinteticé en este esquema, nosotros tenemos carreras de grado y de posgrado. Si bien hago esta aclaración, las carreras que son de posgrado dependen del departamento de posgrado, el centro universitario tiene un departamento específico de posgrado y que gestiona toda la oferta académica de la universidad. Estas dos carreras, como fueron iniciativas de nuestro departamento y iniciativa no solo en armar los planes de estudio y gestionar la aprobación a través de las diferentes instancias que tiene la universidad para aprobar carreras, de alguna manera forman parte de nuestro departamento, ¿sí? Por eso aquí las hacemos visibles. Lo que nos interesa centrarnos ahora es en las carreras de grado. Nosotros tenemos, por ahora, aprobadas dos carreras. Una es el profesorado en lengua, en lengua y comunicación oral y escrita, y la otra carrera es el ciclo complementario de la licenciatura en arte y sociedad. Verán que diferenciamos modalidades de cursado, y ahí tenemos la modalidad presencial y la modalidad semipresencial. Seguramente cuando ustedes se inscribieron en la carrera habrán tenido que elegir qué tipo de modalidad eligen para el cursado de la carrera, ¿sí? Tanto los que hayan elegido la modalidad semipresencial como la modalidad presencial, no es que
que esas dos modalidades en este contexto actual dejan de funcionar, sino que, bueno, debido a la pandemia y al aislamiento y a toda la realidad que nos toca vivir, la forma de poder cursar la materia o la carrera es a través de la virtualidad 100%. Pero les digo, Perdón, sí, una cosita. sí, No, sí. que en realidad los chicos que están ahora no deben haber todavía tenido que optar ni por semipresencial ni por presencial, porque eso aparece cuando eligen las materias en las que se inscriben, Bueno, no en la carrera. Así entonces que por eso, por ahí. no, podemos, si les parece, podés explicar en qué consiste, porque la semana que viene, cuando empiecen a anotarse en las materias que ustedes van a cursar en este primer cuatrimestre, van a tener que optar la modalidad, ¿sí? Supongo que los que son de Balcheta, los que dijeron que hay gente del interior de otras localidades que no son de Viedma, habrán optado por esta, supongo que son del profesorado en lengua, a lo mejor son de la licenciatura en arte, no sabemos, pero bueno, quizás ya hayan elegido esta carrera precisamente porque tienen esa opción de cursado semipresencial. Si querés, Paola, te cedo la palabra a Sí, Paola y a o Marita, Marita, ¿no? ¿sí? A Paola o a Marita para explicar, ¿sí? Me dicen cuando quieran pasar las diapositivas, pero para explicar en qué consiste esto de lo presencial y semipresencial, porque afecta a las dos carreras, tanto al ciclo de la licenciatura en arte como al profesorado en lengua, ¿sí? Sí, sí, bueno, no preparamos diapositivas para esto, sino simplemente queremos contarles que Paola Galvarini, que habló hace un ratito, y yo, mi nombre es María Silvia Lacio, o Marita Lacio, somos las que coordinamos la modalidad semipresencial del profesorado. Y bueno, contarles esto un poco que adelantaba Paola, y es que la modalidad semipresencial se elige por asignatura, por materia, no implica todo el cursado de la carrera. Es decir, que en cada materia ustedes pueden elegir, de acuerdo con su circunstancia de vida, no importa si viven cerca o lejos, puede ser que vivan en Viedma, pero que en algún momento necesiten, por alguna cuestión, cursar una materia como semipresencial, entonces pueden optar. Por eso es algo que les va a aparecer en el momento en que ustedes se vayan a inscribir a las materias. Allí, en el CIU guaraní, en un casillero que dice comisión, ustedes pueden elegir la comisión presencial o semipresencial. ¿Qué quiere decir que una materia se curse como semipresencial? Bueno, quiere decir que se va a desarrollar la mayor parte a través de un aula virtual, que es lo que ahora van a vivir todos, digamos. Es decir, todos vamos a cursar todas las materias a través de un aula virtual, porque estamos en modalidad completamente virtual. En la modalidad semipresencial, la mayor parte del cursado de la materia se hace a través de un aula virtual, donde se dejan los materiales, el docente deja los materiales, y donde también deja clases que pueden ser en un formato escrito, como un apunte, digamos, o también puede tener un formato de video o de audio. Los distintos docentes eligen los distintos formatos y tienen 3 encuentros presenciales en Viedma, en la sede del Cursa, en condiciones normales, 3 encuentros presenciales por cuatrimestre. Es decir, y 3 encuentros de los cuales tienen que asistir obligatoriamente a 2. ¿No? Es decir, tienen una inasistencia por cuatrimestre justificada. Bien, y dentro de esa modalidad, dentro de la modalidad semipresencial, es decir, en aquella materia que elijan cursar así, van a tener que rendir obligatoriamente un final presencial. Es decir, que, bueno, a veces la materia tiene la opción de ser promocionada si se cursa de manera presencial, pero no tiene esa opción para el cursado semipresencial. Bueno, esas son, digamos, no sé, Paola, si me estoy olvidando de algo, pero esas son
las mayores diferencias. Después no hay ninguna diferencia ni en la forma en que se anota en el CIU guaraní, ni en el título que ustedes obtengan. No hay nada que lleve marcado modalidad semipresencial. El título es exactamente el mismo, la aprobación se hace de la misma manera, la mesa debería ser la misma, tanto para alumnos presenciales como semipresenciales, y el programa es el mismo. Obligatoriamente tiene que ser el mismo porque el título que se otorga y en el cual, digamos, debe estar la constancia de las materias que se cursaron es exactamente igual. Así que, bueno, no sé si me olvido de algo, Pau. No, yo creo que no. Hacemos la salvedad de que por ahora no se están realizando los encuentros presenciales en este cuatrimestre, ¿sí? Después, si siguen cursando y seleccionando cursar una materia como semipresencial, van a tener que viajar a Vierma. ¿Ah? Los que vivan Perdón, lejos. chicas, hay alguien que ha levantado la mano. Sandra Huenchupán, ¿puede ser? No, Sandra Inalaf, ¿no? Pero dice, genial, yo quería saber sobre el tema semipresencial. Es decir, hoy vemos algunas cositas y en el próximo encuentro de la semana que viene vamos a profundizar en esto de cómo ser un alumno virtual. Virtual, Sí. claro. No, Sí. En realidad es eso, en este cuatrimestre es como que esta explicación resulta casi, digamos que como no aplica, digamos, porque en este cuatrimestre todos vamos a ser alumnos virtuales, todos van a ser alumnos virtuales. Pero esta explicación sí tiene que ver para su futuro dentro de la carrera. Bien. Nada más. Bueno, yo interrumpí la presentación porque no sabía si... Bueno, con respecto a a ver, esperen un segundo, que alguien me pide entrar. Con respecto a la licenciatura en arte, no sé, Ariel, si querés comentar también este requisito de modalidad semipresencial también rige para la licenciatura en arte, el tramo de la licenciatura, y bueno, Ariel, como es profesor de la carrera, va a explicar en qué consiste la carrera, ese tramo de la licenciatura, a quiénes está destinado, y bueno, ¿cómo sería la trayectoria de esta carrera? Te cedo la palabra, Ariel. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha mejor? ¿No se escucha? Muy bajito. ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Ahí? ¿Un poco mejor? ¿Muy bajito? No sé. Y ya subí todos los micrófonos, todos... Se escucha lejos, dice. Se escucha más bajo aún. ¿Se escucha mejor? ¿Algo? Poco y nada. Por ahí si salís y volvés a ingresar, capaz que... ¿no? Sí, ahora... ¿Hay alguno de ustedes que esté anotado en la licenciatura en arte? Acá vi que está Adrián, sí. Mariana Roche es la tutora de la licenciatura. Hola, Mariana. Sí, hola, ¿cómo andan? Ella bueno, va a ayudar, ¿sí? Va a ser encargada de las tutorías. Ahí se escucha un poquito mejor, Ariel. ¿Un poquito mejor? Sí, te vas a tener que comprar un micrófono. Fue un problema el tema. Ya arreglé 2 máquinas, pero igual no funcionan. Y a mí me gusta mucho hablar, así que por lo general cuando la máquina funciona mal, me siento mal doblemente, porque me interesa comunicarme, pero el dispositivo no me ayuda. Estamos mediados por estos dispositivos, así que cuando esto falla, en esta época es complejo. Bueno, yo estoy hace un par de años en la licenciatura en Arte y Sociedad, es una carrera de un ciclo de complementación que recibe estudiantes de diferentes carreras previas o carreras ya avanzadas o carreras terminadas, estudiantes de la escuela de arte, estudiantes de profesorado en comunicación y estudiantes que quieran acercarse a
a problematizar el vínculo entre el arte y la sociedad, lo cual, digamos, yo siempre digo que es un vínculo exploratorio, porque el campo del arte es un campo que lo que va haciendo es explorar estas relaciones que pueden establecerse con las ciencias sociales y humanas, con la literatura y con otros espacios, que yo creo que es lo más complejo al momento de conceptualizarlo. Y para aquel que no conoce este campo y viene de otras carreras, de repente digo, bueno, pero ¿qué hago en arte y sociedad? ¿No? O a qué me dedico, o qué voy a hacer, o cómo vinculo eso con mi práctica educativa o mi práctica en algún espacio de gestión. Yo creo que una carrera de estas características lo que abre es la posibilidad de pensar al arte como un lenguaje, el arte como un saber que le aporta al mundo la posibilidad de una mirada crítica acerca de procesos estéticos que tienen que ver con cómo socialmente nos representamos e interpretamos el mundo. Lo cual también tiene un gran anclaje en el estudio de la lingüística, de la semiótica, de la sociología, de la antropología filosófica. Es un campo interdisciplinario que lo que intenta hacer justamente es abarcar distintas disciplinas para recortar posibles objetos de estudios que son inabordables solo desde las bellas artes, que era la forma histórica en la cual se valoraba el arte, como lo mimético, y también desde el campo del arte como un objeto de estudio, en el cual lo que hago solamente es analizarlo. En algún punto lo que hacemos, y está ocurriendo en las primeras tesinas de la carrera, y por eso estamos empezando a probar esto que estamos haciendo, por eso digo que es un experimento, es empezar a proyectar una reflexión desde el campo del arte al mundo, que no es solo tomar las categorías, por eso vuelvo a repetir, que las ciencias sociales humanas utilizan metodológicamente en algunos casos para poder abordar determinados objetos de estudio, sino ensanchar el campo de lo sensible y que el arte ingrese para poder pensar críticamente el mundo. Quiero ser muy sintético, tampoco me quiero explayar demasiado, pero básicamente vincular arte y sociedad es vincular una dualidad compleja que tiene que ser abordada en este contexto, bueno, en este contexto de pandemia tiene que ser abordada de diferentes maneras, porque justamente la materia que yo doy es arte y espacios públicos. Así que uno de los temas que trabajábamos el año pasado era, por ejemplo, cómo en los espacios públicos se habían construido formas para graficar en la calle el distanciamiento, desde una rayuela a una serie de números, de puntos blancos, a una serie de formas, digamos, de construcción que socialmente, me acuerdo, hicimos un trabajo de relevamiento, y si bien hubo países que trabajaron con burbujas en Europa mucho antes que acá, en el suelo, por ejemplo, en Holanda o en espacios públicos de Noruega, en Uruguay hubo algunas manifestaciones que parecieron fantásticas, en donde una mujer había cercado la puerta de su casa y los 3 metros que la distanciaban del resto de sus vecinos, y le había puesto una valla, porque ese era su distanciamiento, pero ella quería estar en la calle. Y para mí, digamos, en el campo en el cual yo me muevo, pensar la pandemia es interesantísimo, porque está reconfigurando todas nuestras prácticas urbanas. Y el espacio del arte es un espacio que está permanentemente produciendo nuevas formas de construir mundos. Pienso en el mapping, por ejemplo. En Buenos Aires se está trabajando, el mapping son las formas con las cuales se produce digitalmente sobre las arquitecturas determinadas intervenciones y acciones poéticas, urbanas, políticas. Y bueno, en este contexto hubo un desarrollo muy interesante. De hecho, este año, para otra universidad, que es en la cual trabajo también, que es la Universidad Nacional de Río Negro, estoy por empezar a desarrollar un proyecto PICA, que es un proyecto de investigación y creación artística, que también voy a convocar a alumnos del arte y espacios públicos y de arte y sociedad, que son la masa crítica que tenemos en la región, para poder intervenir y para trabajar las acciones poéticas en el espacio público de la comarca Viedma y Carmen de Patagones. Bueno, esperemos tener una presencialidad, aunque sea de acá a mitad de año,
en la materia que dicto encontrarnos al aire libre, que haya algún protocolo, vamos con doble barbijo, pero para mí es importante que lo que estamos haciendo no quede atomizado en estas terminales, que si además no nos funciona la voz, no nos escuchen. Bueno, nada, eso. Bien, Ariel, bueno, muchas gracias. Nos diste ganas de, al menos a mí, de estudiar, de anotarme en la carrera. Sí, en respuesta a lo que vos decís, se está haciendo un protocolo para la vuelta a la presencialidad. Va a ser obligatorio, por ahora es un curso que estamos haciendo, porque Fernanda también lo está haciendo, obligatorio, primero para las autoridades de la universidad y los directores de departamento. Luego lo van a hacer específicamente para los docentes de la universidad y finalmente para los estudiantes, que también va a ser obligatorio, es un curso online que organizó nuestra universidad en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia. Ya tienen los protocolos aprobados. Lo que pasa es que hasta que no tengan todos hechos esta capacitación sobre en qué consiste los cuidados para la vuelta a la presencialidad, no van a habilitar los espacios para que podamos ir, ¿sí? Y tampoco va a estar habilitado para que todos volvamos al curso, ¿sí? Supongo que va a ser gradual. Primero están pensando en materias y en carreras que tienen talleres, que tienen materias como, no sé, salida a campo, como agronomía o enfermería, ¿sí? Bueno, nuestras carreras son humanísticas, o sea que nosotros estamos en el último lugar de la vuelta a la presencialidad. Pero bueno, por lo menos estamos haciendo el esfuerzo con Fernanda, que Fernanda, no sé si querés presentarte, ella es la asistente del departamento. Bueno, hola, ¿qué tal? Fernanda. Bueno, mi nombre es María Fernanda Sánchez. Quizás con alguno de ustedes he estado intercambiando mensajes por el Facebook. Cuando mandan mensajes les contesto yo. Así que, bueno, yo acompaño este año a Viviana en el departamento como auxiliar docente. Así que, bueno, ya estamos trabajando desde hace un tiempito y organizando todas las actividades administrativas. Y ahora, como comentaba Viviana, estamos haciendo el curso de protocolo para poder ingresar, aunque sea unas horas o como después se determine, físicamente al departamento para poder trabajar desde allí, por ahí atender algunas consultas. Bueno, eso en la medida que se vayan habilitando estas cuestiones. Así que bueno. Bueno, gracias, Fernanda. Sí, bueno, sí, nos interesaba por ahí que sepan que una vez que nosotros hagamos el curso y lo aprobemos, les vamos a avisar porque nuestra idea es que el departamento, por lo menos que aunque sea 2 veces a la semana, podamos atender de manera presencial. Claro. Bueno, y eso quizá nos ayude, bueno, a conocerlos más, a saber cuáles son las dificultades, y así va a funcionar, digamos, todos los departamentos que tiene nuestro centro universitario, ¿sí? Alumnos, no sé cómo lo van a organizar, pero bueno, ya supongo que una vez que esté todo aprobado, la universidad y las autoridades irán, bueno, avisando y confirmando, sí, qué disponibilidad de presencialidad se va a hacer. Bien. Bueno, si quieren, podemos, Ariel comentó en qué consiste o cuáles son los propósitos y los objetos de estudio respecto a la licenciatura en arte. Si quieren, pasamos a la otra gran carrera que tenemos, que es nuestro profesorado en lengua y comunicación oral y escrita.
quizás en esta presentación, esperen que ahora voy otra vez a compartirles, nos detuvimos en explicar cómo está pensada el profesorado según el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios ustedes lo van a tener disponible, la primera materia que vamos a cursar, que es específicamente de nuestra carrera, es comprensión y producción de textos. Ustedes van a ver que cuando se inscriban a las materias, las 3 materias que van a poder cursar en este primer cuatrimestre, una va a ser filosofía, sociología y comprensión y producción de textos. Ahora vamos a ver en qué lugar está esa materia. Las materias de filosofía y sociología son materias comunes a varias carreras. Por eso decimos que no es específica de nuestro departamento, ¿sí? Lo que nos interesa compartir con ustedes es, bueno, en qué consiste el plan de estudio del profesorado, qué materias tiene y cuál es la importancia de comprender esto que está organizado de esta manera. Área, orientación y asignaturas, y después vamos a ver cuáles son las correlatividades entre una materia y otra para ir armando nuestro propio recorrido universitario, ¿sí? Entonces, aquí, no sé, si alguien en el área, en primer lugar, está comunicación y cultura, la vamos a dejar a Cristina Cabral, que en un ratito va a entrar a la sala. El área de lingüística de discurso, Gabriela Comesaña lo va a explicar. Ahora le doy la palabra. Ya está Cristina, Vivi. Ah, bueno. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bueno, yo les muestro cuáles son todas las áreas y después vamos a ir área por área explicando qué orientación y qué materias tiene ese área. Espérenme un segundito que alguien me está solicitando permiso para entrar. Bueno, entonces les decía, fíjense que tenemos área de comunicación y cultura, área de lingüística y discurso, área de cultura y literatura y la formación específica, ¿sí? Cada una de esas áreas tiene una orientación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos orientación en comunicación y cultura, en lingüística hay morfología y sintaxis y estudios textuales, y lingüística teórica, ya vamos a ver, lo va a explicar mejor Gabriela. Con respecto al área de literatura y cultura, ahí van a ver que hay materias y orientaciones que tienen que ver a diferentes tipos de literaturas, ¿sí? Como la española, latinoamericana, argentina y teoría literaria. Y en la formación específica está la orientación propedéutica y la práctica profesional, ¿sí? Bueno, Cristina, si querés comenzar a explicar en qué consiste, bueno, presentate, te cedo la palabra y escuchamos a Cristina. Bueno, gracias, Viviana. Si querés, saludos. dejo de compartirla. Como quieras, o si no, déjala y también... Bueno, yo soy Cristina Cabral, estudié comunicación, soy de Viedma, estudié comunicación en La Plata, después volví, hice un posgrado en la Universidad del Comahue en Roca, donde está también comunicación, y integro el área de comunicación y cultura en esta orientación que es comunicación, educación y cultura, con otras 3 docentes, con Alba Eterovich, con Sandra Polizuk y con Fernanda Sánchez. Está Fer hoy con nosotros. Así que, bueno, quería saludarles a quienes se incorporan, y estas materias, bueno, problemática, por ejemplo, que es de primer año del profesorado, son materias introductorias, ¿no?, a la problemática de la comunicación desde una perspectiva de la comunicación vinculada con la cultura y la educación.
Medios de comunicación, que está en segundo año del profesorado, es una materia que nos acerca a pensar, bueno, imagínense, el año pasado fue súper rico pensar también el tema de los medios de comunicación vinculados con la educación, con el rol durante la pandemia. Creo que tratamos en lo posible el año pasado de poder analizar y reflexionar sobre lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, pensar cómo se transformaba nuestra vida, bueno, y todo lo que iba pasando vinculado con las tecnologías, que es una parte importante, pero con la interacción humana en general, ¿no? Y después a ustedes ahí ven comunicación y política, que en realidad es una asignatura de otra carrera del cursa, pero que también estamos como área, es de ciencias políticas, que es otra carrera, ¿no? Pero que también compone el área nuestra. Y seminarios optativos y talleres optativos que vamos dando distintas docentes. En el caso mío, yo doy un taller optativo que es Medios y Escuela, que el año pasado trabajamos sobre el Seguimos Educando y las distintas propuestas educativas que a partir del trabajo con los medios de comunicación intentaron hacer docentes, instituciones, y bueno, qué estaba pasando, y analizamos eso, y hacemos jornadas, jornadas de trabajo con docentes. Allá hace varios años que hacemos una que se llama Intermedios, donde pensamos cómo se utiliza la producción de lenguajes mediáticos en el espacio de las escuelas. Y bueno, además de todo esto, nosotras también hacemos investigación, extensión, y eso les va a pasar y se van a ir encontrando con que vamos a ir mencionando en las asignaturas trabajos que venimos haciendo. En el caso nuestro, hace 20 años que trabajamos juntas con la mayoría del equipo, así que bueno, estamos bastante aceitadas, nos conocemos mucho, y venimos trabajando y produciendo conocimiento también, situado, hemos trabajado sobre el tema de tecnologías en las escuelas en Viedma. Ahora estamos con un proyecto de investigación sobre radios escolares y comunitarias de la provincia de Río Negro, que empezamos el año pasado, y que nutre un poco los debates también de todo este espacio. Y así que bueno, básicamente eso, me parece que es lo más importante, y que bueno, también a veces tenemos propuestas vinculadas con el trabajo en relación con organizaciones sociales, que nos van a encontrar y nos van a ver relacionadas con esas cuestiones. Bueno. Bueno, gracias. ¿Algo? Sí, bueno, si quieren, sí, alguien preguntó sobre cuándo se podían cursar los talleres optativos. Eso lo vamos a ver ahora con las correlatividades. Y después, lo que dijiste, Cristina, sobre el proyecto de extensión e investigación, armé, después de explicar el plan de estudio, cuáles son los proyectos que nuestro departamento tiene sobre investigación y extensión, ¿sí? Ahí traté de armar lo más, lo que me entró en la diapositiva, todos los proyectos de investigación. No le puse los participantes o los directores responsables de esos proyectos, pero sí les puse el título del proyecto. De todas maneras, ustedes saben que los proyectos de investigación en la página del Cursa de nuestra universidad figuran, si van al menú del sitio web de la universidad y buscan en Secretaría de Ciencia y Técnica, me parece, van a ver el listado de todos los proyectos que están vigentes, las temáticas, quiénes son los directores, codirectores y sobre qué se está investigando en este periodo de tiempo que dura un proyecto de investigación, ¿sí? Así que, con respecto ahí preguntaban sobre si las clases se suben. Bueno, nosotras pasamos de dar esta doble modalidad semipresencial o presencial a unificar todo en la virtualidad del año pasado. Y este año, en el primer cuatrimestre, vamos a empezar otra vez con una sola modalidad, es decir, que a veces separamos, depende de las materias, pero ustedes se van a encontrar con que hay, por ejemplo, medios de comunicación también lo damos para la licenciatura en arte y sociedad. Entonces, a veces hacemos dos comisiones, una comisión de una carrera, otra comisión de otra carrera, a veces hay actividades donde se integran, pero sí, los medios
no sé cómo será este año, porque vieron que quizás habrá algunas instancias presenciales con quienes estén acá, bueno, lo veremos, pero nos manejamos bastante bien. El hecho de venir trabajando la semipresencialidad y la presencialidad hace que estábamos más cancheras con el armado de las materias y todo eso, que pasa en otros lugares, nos pasó en otras materias que damos en otros lugares, que no veníamos trabajando semipresencial, así que era armar todo. Eso fue el año pasado. Ya este año me parece que estamos más, o sea, con mayor entrenadas. Sí, claro, sí, y también, bueno, también hay que encontrar, yo no sé el resto de los docentes, pero en general hacemos grupos de WhatsApp que son terribles para los docentes, pero fue una modalidad, el año pasado nos solucionó un montón de cuestiones comunicacionales que además hay que hacer acuerdos, porque a veces, bueno, a ver, mandamos un mensaje a cualquier horario, solamente para estos temas, entonces vamos haciendo acuerdos, pero buscamos la forma de acuerdo a los cursos para poder estar comunicadas. Así que no se preocupen porque también las clases se graban en general, se suben a la plataforma. O sea, creo que en toda la carrera, en todo el departamento, hemos tratado de facilitar absolutamente que la comunicación sea fluida, que sea comprensiva de la situación en la que estamos viviendo y atravesando, comenzó el año pasado, pero bueno, va a seguir este año, y que nos modificó la vida y que bueno, eso también repercute en nuestra vida universitaria como docentes, como estudiantes. Bueno, así que eso, nada más. Nos encontraremos en problemática en medio. Sí, bueno, yo quería, a lo que dijo Cristina, quería agregar que el año pasado nosotros empezamos presencial y no terminamos de comenzar la cursada la primera semana de inicio de clases, que ahí empezó la pandemia y nos dijeron, no se puede, cuarentena total, y ahí dijimos, bueno, eso fue un golpe, porque nuestra carrera estaba pensada para la presencialidad y los encuentros mensuales con los estudiantes que vienen de afuera. Si bien usábamos la plataforma PEDCO y el aula virtual, no teníamos el entrenamiento de hacer cursado 100% virtual, ¿sí? Entonces, la universidad tampoco estaba preparada porque no teníamos ni la conectividad, ni las herramientas, ni las aplicaciones necesarias para grabar. Entonces, eso también fue, bueno, a medida que fue avanzando la pandemia, creo que nos fuimos haciendo más pragmáticas. Y este año que ya sabemos que arrancamos virtual y que el primer cuatrimestre va a ser virtual, ya tenemos todo más organizado, no sé en el resto de los profesores, pero en nuestra materia, que es comprensión y producción de textos, hemos tenido que adaptar ciertos trabajos prácticos porque los hacíamos en forma presencial y tuvimos que adaptarlos a la virtualidad. Entonces eso nos lleva más tiempo, entre que enviamos el trabajo, el alumno lo devuelve, lo corregimos, lo volvemos a enviar, entonces eso también genera un delay, digamos, en la comunicación. Pero, bueno, esperemos que este año no sea tan caótico como fue el año pasado y que también ustedes, los estudiantes, pongan su buena voluntad y no digan, no, la tecnología no es para mí, que el año pasado entraban en crisis y decían, no, yo no entiendo el aula virtual, no sé cómo entrar a PEDCO. Bueno, no entren en pánico, ¿sí? Porque para eso estamos nosotros. Ustedes son más jóvenes y la tecnología nos tienen que enseñar a nosotros, así que, bueno, le cedo la palabra a Gabriela si puede continuar explicando el área de lingüística y discurso, que también es un área muy interesante de nuestra carrera, y bueno, ella es la profesora que está en lingüística general. Hola, bueno,
Hola a todos, si no vi a alguien al entrar. Y bueno, yo armé la presentación un poquito diferente a partir de un PowerPoint que voy a empezar a presentar ahora. No sé si se ve el PowerPoint. Sí, Hola. ahí sí, ahí se ve. Listo, bueno, voy a hablar un poquito de esta área de lingüística y discurso, en la que, bueno, yo trabajo hace muchos años. Imagínense que ya desde el año 92, 93 estoy en el área, y bueno, lo que quería contarles es que, bueno, van a encontrarse en realidad con una reflexión sobre algo que ustedes ya saben en muchos aspectos, ¿sí? Como hablantes de la lengua tienen un saber lingüístico, ¿sí? Ahí puse algunos ejemplos en los que no me quiero detener, pero la idea era mostrar que tenemos conocimientos sobre los sonidos de la lengua que hablamos, sobre la forma de las palabras, sobre las combinaciones, cómo combinar las palabras, qué combinaciones son posibles y cuáles no, y también conocimientos sobre el uso, ¿sí? de las palabras y frases, es decir, conocimientos que van desde lo menor, desde lo más chiquito, es decir, qué sonidos forman parte de nuestra lengua y cómo pueden combinarse y cómo no pueden combinarse, hasta cuestiones mucho más complejas, ¿sí? Como, fíjense, el último ejemplo, ¿no? Cuando alguien pregunta, ¿me podés decir la hora? Sabemos que son las 5 de la tarde, es una buena respuesta, pero no si puedo, ¿sí? Y bueno, eso es un conocimiento muy sutil que todos tenemos, pero es un saber cómo, es un saber aplicado, es el mismo saber, bueno, sabemos que con el fuego podemos calentarnos o cocinar, aunque no sepamos qué es el fuego, cómo definirlo, y lo mismo pasa con el lenguaje y la lingüística. Todos tenemos ese conocimiento lingüístico, lo usamos, pero es un saber cómo, mientras que el lingüista trata de saber qué, ¿sí? Sus preocupaciones son qué es el lenguaje, por qué es así, entonces trata de definirlo, de caracterizarlo, de reconocer qué aspectos comparten las distintas lenguas, es decir, todo lo que tiene que ver cómo se adquiere, cómo se usa, qué factores inciden en el uso, ¿sí? Y esto hace que el campo de los estudios lingüísticos sea muy, muy amplio y, por supuesto, no vamos a abarcarlos todos en la carrera. Lamentablemente, es imposible abarcar todo el campo de los estudios lingüísticos. Sí que van desde las propiedades de la señal por la cual nos comunicamos, las características del código, es decir, por ejemplo, las características del español, si estamos hablando del código que estamos compartiendo en este momento, cómo se caracterizan los distintos tipos y géneros discursivos, las novelas, las noticias, cómo se relaciona ese código de lengua con las cosas a las que nos referimos, los distintos modos en los que el lenguaje significa el mundo, y cómo en eso incide también el contexto, ¿sí? La incidencia que tiene el contexto en la interpretación, la situación comunicativa, las intenciones, los roles de los emisores y los receptores, todo eso forma parte del campo de los estudios lingüísticos. Por lo tanto, la lingüística se divide, ¿sí?, en una serie de posibilidades de estudio según los niveles que aborde, ¿sí? Fonética y fonología, los que tienen aquí en la diapositiva, según estudien los sonidos o las partes de las palabras, o las palabras en su significado y en sus alcances y en sus combinaciones, ya en la sintaxis para formar frases y oraciones. También tiene una división que se dedica a dar cuenta del significado literal y también la pragmática que estudia el significado en contexto. Fíjense lo amplio que puede ser el abordaje y tenemos especialistas en cada una de estas divisiones. Pero además, como el lenguaje está en todas nuestras actividades y en todos los aspectos de nuestra vida, hay ramas de la lingüística, solo acá enumero unas muy pocas, pero hay muchas más, ramas de la lingüística que tienen que ver con la relación que establece la lingüística con otras disciplinas o ámbitos del conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos sociolingüística, cuando se estudia el lenguaje en relación con la sociedad,
etnolingüística o lingüística antropológica si pensamos en el lenguaje en relación con la raza o con la comunidad o con la etnia, mejor que raza, no me gusta la palabra raza, con la etnia, la comunidad o una cosmovisión. La psicolingüística o la lingüística cognitiva que ponen en relación el lenguaje con factores cognitivos y con factores psicológicos, como procesamos el lenguaje en la mente, cómo lo adquirimos, cómo lo perdemos en el caso de los déficits, ¿no? La neurolingüística, en relación con la anterior, que ya tiene que ver cómo se asienta, en qué lugares del cerebro se procesa el lenguaje, cómo se ubica en el lenguaje el conocimiento lingüístico, que además sirve para la lingüística clínica, es decir, para resolver déficits lingüísticos desde un punto de vista clínico. La biolingüística, que ve el lenguaje como una entidad biológica, porque obviamente hay una raíz biológica del lenguaje, dado que somos el único animal que habla. Y por supuesto la lingüística textual o el análisis del discurso, que analizan o estudian los productos de esos usos lingüísticos. Y además, por supuesto, tiene muchas aplicaciones la lingüística, ¿no? O sea, los estudios teóricos abonan después la lingüística aplicada, bueno, ahí a todas esas posibilidades y muchas más, la enseñanza y aprendizaje de lenguas, el desarrollo de sistemas de escrituras, la cuestión de la planificación y la política lingüística, el estudio de discursos de diferentes actores sociales, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué no hacen los lingüistas? Eso sí, los lingüistas no cuidan el uso correcto del lenguaje, no se centran solo en la lengua escrita, ni en la lengua culta. Esto es un panorama muy, muy rápido acerca de qué es la lingüística, y entonces en el área nuestra, por eso tiene tantas orientaciones, si se quiere, tenemos un panorama, por lo menos un ingreso a todas estas posibilidades, ¿sí? Fíjense, en morfología y sintaxis, las dos gramáticas, 1 y 2, trabajan fundamentalmente con los aspectos relacionados con la morfología y la sintaxis, y algunas otras cuestiones en relación con el significado. En los estudios textuales, semiología y análisis de discurso, además, por supuesto, de los talleres o seminarios optativos, abordan justamente aspectos más pragmáticos, el uso del lenguaje, el modo en que se organizan los distintos tipos de discurso, desde, no sé, la conversación cara a cara hasta el discurso político y los factores que inciden y con qué unidades de análisis podemos estudiar esos grandes fenómenos lingüísticos. Y bueno, en lingüística teórica, que es donde trabajamos nosotras, bueno, con Viviana y con Paola, está lingüística general y sociolingüística, que es una materia que hace una teoría general del lenguaje humano y de las lenguas, y sociolingüística, que, como ya decía antes, ve el lenguaje en relación con lo social. Psicolingüística y adquisición del lenguaje, que es esta otra materia teórica donde trabajamos los aspectos relacionados con el lenguaje, los aspectos cognitivos, ¿no? Relacionados con el lenguaje, como decía, adquisición, procesamiento, pérdida del lenguaje, y también están, bueno, un seminario optativo y el seminario obligatorio de investigación lingüística que hacen con la profesora Svensson, y bueno, donde en realidad pueden trabajar u orientarse a cualquiera de estos contenidos, ¿sí? Desde los aspectos más referidos al código, como la gramática, o cuestiones de análisis del discurso, o con cuestiones de psicolingüística, etcétera. Bueno, entonces, esta es un poco un panorama muy, muy general de las preocupaciones que aborda la lingüística y de la extensísima, y esta es apenas una miradita muy, muy por encima del gran abanico de posibilidades que ofrece la lingüística y un recorte de lo que nosotros vamos a ver en la carrera, en esta área que compartimos, como las nombraba la profesora Svensson, la profesora Paola Galvarini, y también integran las profesoras Mónica Rica y Lucía Cantamuto, y creo que no me estoy olvidando de nadie.
Bueno, yo por mí ya estoy, no sé si lo hice muy largo. No, no, estuvo bien. Bueno, supongo que para el grupo de estudiantes que está aquí presente, bueno, verá, como ven, es un área densa, amplia, interesante, y no hay que subestimarla. Después, cuando uno, yo soy profesora en letras, no les dije, soy egresada del Cursa. Gabriela fue profesora mía, y... Me haces quedar muy grande. No, eras ayudante, no eras profesora. Vos también fuiste soy ayudante en profesora de lingüística. Paola. Yo tuve a Nelda en lingüística, y bueno, después uno cuando se recibe, un poco decide también en qué área especializarse, ¿sí? Si por el lado de la comunicación, por el lado de la literatura o por el lado de la lingüística. En el caso del profesorado en letras, no teníamos materias ligadas a comunicación. En esa época yo empecé la carrera en el año 94, entonces el profesorado en letras teníamos mucha literatura y mucha lingüística. Entonces después uno, cuando se recibía, decidía en función de, bueno, de posgrados o especializaciones, o bien yo entré a trabajar en la universidad como ayudante, entonces ahí es donde uno decide sobre qué es lo que más le gusta o que se siente más cómoda. No quiere decir que la literatura no me guste. Yo en la escuela secundaria di muchos años clases, y en la escuela secundaria uno trabaja muchos aspectos de la lingüística, no por ahí con la profundidad que los estudiamos, pero sí trabajamos la lengua y la literatura. Entonces esas dos áreas van a estar siempre ligadas en la escuela media. Pero después uno empieza, qué sé yo me incliné más por la lingüística, me siento más a gusto, no soy de la lingüística teórica, pero bueno, me fui, digamos, orientando mi especialidad en ese área. Así que ahora vamos a ver, Cristina presentó en qué consiste el área de comunicación. Nuestro profesorado es en lengua y comunicación oral y escrita. Entonces, bueno, ya vimos en qué consiste ese cuerpo de materias que tienen que ver con la comunicación. Vimos que nos explicó Gabriela el cuerpo de materias que tienen que ver con el área de la lingüística y el discurso, y vamos a ver de qué se trata la literatura. Así que, Gabriela, si estás ahí y querés comentarnos, bueno, en qué consiste ese área, ¿no? Estaba Gabriela. Sí, acá Ahí está estoy. Gabriela. Hola, Gabriela. Llegó y se me fue Gabriela. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo también estudié en la Universidad del Comahue, también la tuve a Gaby de profe, que era muy chiquita, a Marita también, que era más chiquita todavía, o casi igual. Y bueno, hace poquito cursé la especialización en educación literaria en la universidad, y actualmente estoy cursando la maestría en educación literaria, así que siempre estudiando. Es un viaje de ida, y bueno, y está bueno esto de que la universidad tenga, que esto es relativamente reciente, ¿no?, los posgrados, pero bueno, abrió una puerta muy importante, porque antes, para poder seguir estudiando, había que viajar, y bueno, es difícil y costoso. Bueno, yo específicamente trabajo en el área de teoría literaria, pero bueno, el área es literatura y cultura, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente el nombre. Y bueno, estoy en sí, ¿cómo es el área? No soy tan ordenada como Gabriela. No, ahí pongo la presentación, así está. Bueno, cultura y fíjense. literatura, Sí. claro, el área es cultura y literatura, y abarca, tenemos tres literaturas que son anuales, literatura española de segundo año, literatura latinoamericana y literatura argentina, que se dictan en tercer año. Y metodología y teoría literaria son de cuarto año. En segundo año van a tener literatura española y problemática de la literatura,
que son las dos materias específicas del área literatura, ¿no? Como recién decían las otras profesoras, tenemos como estas tres patas, ¿no? La pata de la comunicación, la lingüística y la literatura. En el área que estoy yo, que es problemática, bueno, funciona como una introducción a los problemas que despierta la literatura, ¿no? La literatura es nuestro objeto de estudio. Si bien no vamos a trabajar con ninguna literatura específica, podemos abarcar distintos autores. Hay años que trabajamos con escritores argentinos, otros latinoamericanos, o mezclamos, pero nos centramos en los problemas que se desprenden de la literatura, que es una práctica significante y cambiante, ¿no? Es decir, todo el tiempo la literatura está generando desafíos y aparecen nuevas problemáticas relacionadas con la literatura. Y también, bueno, la crítica, que es otra de las prácticas que van a encontrar en esta área, ¿no? La crítica es aquella que lee a la literatura, que establece un modo de leer. Y la teoría literaria, que es la que problematiza, ¿no? Entonces, en estas áreas siempre van a estar trabajando con estas tres prácticas, ¿no? La literatura, la teoría y la crítica. Y bueno, un poco en el área de teoría literaria, nosotros lo que intentamos es que ustedes tengan herramientas para leer de forma especializada la literatura, ¿no? Y poder encontrar problemas en los textos literarios, encontrar sentidos, como decía Ariel, ¿no? La literatura construye mundos, la literatura habla de nosotros, de nuestra cultura, y bueno, la teoría le da herramientas a la crítica para leer. En problemática, que es esta materia de segundo año, hacemos una introducción. Ya en tercer año, con teoría literaria, se trabajan algunos problemas teóricos más pesados, como podría ser el problema de la ficción, el problema del género. Por ejemplo, el año pasado se trabajó toda la obra de Andrés Rivera, que es un escritor argentino, quizás algunos conocen algunas de sus obras. La obra más conocida es La Revolución es un sueño eterno, que, bueno, habla sobre la Revolución de Mayo, pero bueno, es un escritor que murió hace unos años, un escritor muy crítico, donde revisa y discute la historia argentina. Bueno, fue muy interesante trabajar con el autor, ¿no? Porque se pudo profundizar y ver cómo en su obra hay tópicos, hay temáticas, y bueno, que en definitiva hablan de nosotros y ver cómo la literatura produce conocimiento. Bueno, y después en las literaturas ustedes literatura española, van a trabajar con los grandes escritores de la literatura española, desde Cervantes, Lorca. Es una materia anual, o sea que tienen todo un año para trabajar hay como, están los escritores clásicos y después a veces los escritores del siglo XX se van cambiando. La literatura argentina también, bueno, se trabaja desde Sarmiento hasta, bueno, se llega a Cortázar, Puig, y bueno, también, ¿no? Siglo XX, por ahí los autores se van cambiando, se van actualizando. Hay algunos que no pueden faltar. Y bueno, lo mismo sucede con literatura latinoamericana. Y bueno, ahí es leer, ¿no? Es la lectura y bueno, es entrar en un mundo fascinante, ¿no? Bueno, me encanta el área de literatura. Todas las áreas se complementan porque, bueno, sobre todo en esta área se trabaja mucho con textos argumentativos, con ensayos, se produce conocimiento crítico, entonces son necesarias las herramientas que vienen tanto de la lingüística, porque va a ser muy importante saber sobre género, sobre tipologías, y también sobre la comunicación, que, como decía Cristina, abarca también la cultura, la comunicación. Así que bueno, como verán es un área muy, muy amplia. Yo también, a partir del año pasado, estoy trabajando en la licenciatura, en una materia que es metodología e investigación en literatura y arte, bueno, donde básicamente lo que se trabaja es el camino a la investigación, ¿no? Y que también es muy importante para los docentes, porque los docentes siempre estamos buscando, siempre estamos, bueno, viendo cómo abordar un tema nuevo, cómo dar una clase, y eso tiene que ver con la investigación también.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero bueno, un poco rápidamente ese sería el área de literatura y teoría. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, pueden interrumpir o escribir en el chat. Yo lo que quería agregar es que hay que leer, hay que empezar a leer literatura desde ahora, ¿sí? Porque se van a encontrar con que en la escuela secundaria quizá hayan leído fragmentos de alguna novela. Acá en la universidad van a leer las novelas completas y no solo hay que leerlas, sino que hay que leer la novela, empezar a desentrañar lo que esa novela tiene, cuestiones, y después por fuera de la novela hay que leer, no sé, quién es el autor, material crítico sobre esa novela. Entonces, el volumen de lecturas que uno va haciendo a lo largo de la carrera es enorme. Así que tienen que, no sé, a mí me encanta leer literatura y yo leo mucha literatura. Por ahí como no estoy en el área de la literatura, uno no tiene el entrenamiento de enseñar literatura, pero digamos que se va a convertir en un vicio el hecho de leer novelas y empezar a buscar cosas que a lo mejor, no sé, a mí me pasó que la literatura me cambió la manera de ver, la manera de pensar, de analizar cosas que antes no las veía. No sé, a mí me encanta, es una rama de la carrera, una disciplina que va más allá de enseñar literatura, sino que también tiene que ver con los gustos, con los ánimos que uno tiene. Hay libros que te ponen triste, hay autores que te gustan, hay otros que te hacen enojar, pero bueno, la idea es que uno empiece a descubrir ese mundo literario. Bueno, eso quería decirles. Así que empiecen a leer al Mío Cid, al Quijote y todo. Rayuela. Bien. Sí, no sé si hay, me parece que coincido con Viviana, dice. Nos queda el área de formación específica. No sé si está, me parece que no lo vi a Pablo o a Matías Cánova, que son los profesores que están en didáctica específica y residencia. Yo les voy a hablar del área de formación propedéutica, que es el área de comprensión y producción de textos. Esta materia es la de primer año, es la que vamos a empezar a cursar ahora, y es una materia anual, y es la primera materia con la que ustedes se van a encontrar específicamente de la carrera. Les decía, cuando se inscriban van a tener comprensión y producción de textos, van a tener filosofía y sociología en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre van a ver que vamos a seguir con comprensión y producción de textos, porque es una materia anual. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué está en el área de formación propedéutica. Porque es una materia que tiene, vemos a lo largo de ese año de cursada, algo de la lingüística, algo de la comunicación y algo de la literatura. Y todas esas tres orientaciones las focalizamos con la enseñanza. Entonces, es una materia introductoria a cada una de las problemáticas de las orientaciones que va a tener la carrera del profesorado, y se le suma si bien no vamos a hacer prácticas en la escuela media o en el nivel universitario, pero sí les proponemos algunas actividades como para pensar qué pasaría en la escuela secundaria, cómo sería dar, a veces hemos hecho algunos trabajos prácticos de ir a la escuela y observar una clase de literatura, pero bueno, con la pandemia eso lo tuvimos que suspender, así que estamos evaluando si podemos recuperar alguna de esas actividades, cosa de que también ya desde el primer año
ponerlos en situación de reflexionar que esta carrera es un profesorado y a lo largo de nuestra formación no es solo aprender lingüística o aprender comunicación o aprender literatura, sino es aprender para enseñar en el nivel medio o el nivel secundario y en el nivel universitario. Entonces, no es lo mismo adquirir esos conocimientos solo por adquirirlos, ¿sí? Sino que después tengo que transmitirlos. Entonces, ahí está la complejidad. Yo, cuando empecé a estudiar, les digo lo que me pasó a mí, cuando empecé a estudiar el profesorado, decía, yo nunca voy a dar clases, yo voy a estudiar esta carrera porque me gustaba, pero jamás, en todos los 4 o 5 años que duró la carrera, nunca di clases y no quería dar clases. Me decidí a dar clases cuando cursé didáctica. ¿Sí? Con el ¿Cómo? ¿No se escucha? Ay, yo no le escucho a Gabriela ahora. No, sí, se escucha, se escucha. Yo te escucho bien, Viviana. Decía Gabriela que tenía dificultades, pensé que no. Bueno, entonces les decía que me decidí o digamos, no me quedó más alta. Dificultades. Bueno, no sé, yo no le escucho a Gaby. Muy entrecortado, no. Bueno, si les decía que la didáctica en la residencia es la materia, la última materia específica de cómo enseñar literatura, cómo enseñar lingüística, cómo enseñar gramática y cómo enseñar comunicación. Entonces, este cuerpo de materias que estaría dentro del área de formación específica, comprensión estaría en el sería la primera materia que ustedes van a cursar, y didáctica específica residencia va a ser la última materia que van a cursar porque precisamente se trata de las prácticas. Yo no les voy a hablar de las prácticas porque, bueno, fui ayudante cuando la profesora Juana Porro era la profesora titular de esa materia, pero les hablo del año 2000. Yo fui un año ayudante en didáctica y residencia. Es una materia que los va a hacer... algunos entran en crisis porque uno tiene que ir a la escuela secundaria, pero es gratificante en el sentido de que uno ahí tiene que ponerse en situación de enseñar contenidos, de entrar a ver de qué se trata el mundo de la escuela secundaria. No es lo mismo estudiar en la escuela secundaria que ir como profesor a la escuela secundaria. Entonces, en la perspectiva es totalmente diferente. Pero es una materia muy gratificante, muy hermosa, y les va a dar muchísimas herramientas para, bueno, lograr ser un buen profesor o una excelente profesora. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con cuestiones específicas con área, orientación y asignaturas. Yo acá les voy a mostrar, hice una síntesis, bueno, después volvemos a cuáles son los propósitos del plan de estudio, los objetivos, pero aquí les muestro, uy, se me puso unas cositas naranjas ahí que no estaban, después las quito. ¿Cuáles son las materias organizadas en orden para que ustedes sepan? Estos contenidos están en el plan de estudios, ¿sí? Yo las organicé en primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, y están, los números son el orden en el que uno las va cursando, ¿sí? Fíjense que durante este año ustedes van a tener comprensión y producción de textos, sociología, filosofía, en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, como comprensión es anual, van a tener una carga un poco más pesada,
de 4 materias, ¿sí? Comprensión, que es anual, ciencia y conocimiento científico, sociología de las organizaciones y problemática de la comunicación, que es, Cristina recién nos habló de problemática de la comunicación, es la primera materia que ustedes van a tener, también específica del área de comunicación. Las que están en color naranja, yo las destaqué, porque son materias que no tienen que ver con son materias comunes que dependen de otros departamentos. Por eso no las han visto organizadas en áreas y orientaciones, ¿sí? Solamente en el plan de estudio están aquellas materias que son específicamente de nuestra carrera, y el resto de las materias son materias que nos dan un panorama general o nos orientan en cuestiones, bueno, fíjense, sociología, filosofía y ciencia y conocimiento, las tienen en primer año y después dirán, qué suerte, el resto del año, en otros años no volvemos con sociología y filosofía. Pero bueno, son materias que les van a dar un panorama muy general y que les va a servir para, bueno, para la formación como docentes, ¿sí? No quiero, me interesa por ahí especificarles, no detenerme un poco en año por año qué materias van a tener, eso lo pueden acceder al plan de estudios, sino lo que me quería centrar específicamente es en las correlatividades, ¿sí? ¿Qué es esto de las correlatividades? En el plan de estudios se especifica la correlatividad. ¿Qué quiere decir? Que una materia es correlativa a otra, y para cursar la correlativa yo tengo que tener aprobada la materia anterior, ¿sí? Hay materias, por ejemplo, como problemática de la comunicación, que ustedes la tienen que aprobar, pueden cursarla y aprobarla para luego poder cursar medios de comunicación, ¿sí? Medios de comunicación tienen que, bueno, ahora no sé, no tengo hay una, cuando ustedes se han inscrito o verán que hay un tríptico, yo ahora no lo tengo a mano, a ver si lo encuentro aquí, es un papelito, ¿sí? Digo, por ahí lo han visto, o cuando volvamos a la presencialidad se los vamos a entregar. Es un tríptico donde está sintetizado el plan de estudios y tiene unos numeritos, ¿sí? No sé si no se los voy a mostrar, pero bueno, por ahí después quizá lo tienen escaneado o se los han dado en formato en PDF, con las correlatividades tiene unos numeritos que les va indicando con qué materia es correlativa, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este plan de estudios porque el plan de estudios los va a organizar en la cursada, ¿sí? Uno empieza a cursar, sí, dale. Creo que yo ahí en el chat copié el enlace al plan de estudios, el que está en la página. Ah, sí, lo vi. Así que si quieren consultarlo pueden hacer clic ahí. Eso, sí, nada más. Bueno, un poco era explicar eso por ahí cuando ustedes ahora que van a empezar a cursar las materias, el primer año van a tener, primer cuatrimestre, solo 3 materias. Se va a ir complejizando a medida que vayan pasando los cuatrimestres, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que traten de seguir ese plan de estudios, que sean organizados en la cursada y en la forma, o si deciden no cursar, o cursar y rendir libre, o cursar y rendir como alumno regular, que no dejen pasar mucho tiempo, que sean autogestionables, digamos, en cuanto a lo que es la cursada, las lecturas, que traten de organizarse lo mejor que puedan, que no dejen para último momento todo. No sé, son recomendaciones que nosotros hacemos, porque después les puede pasar que se les va a ir acumulando cursadas y a veces uno entra en crisis y dice, tengo un montón de materias que cursé y tengo que empezar a preparar, y cuando uno empieza a preparar materias que son anuales, necesita mucho tiempo de organización, de estudio, de lecturas. Entonces,
Eso va demorando también la preparación de cada materia y a veces eso genera frustración. Entonces, les pedimos que no lleguen a esa instancia o que si les pasa eso, que recurran a nosotros, a mí o a cualquiera de los profesores y tutores, porque eso les va a ayudar los podemos ayudar a organizarse, ¿sí? En lo que es la cursada, en lo que es la organización del estudio. Bueno, eso es lo fundamental. Y bueno, en esta presentación destaqué, ¿sí? En qué áreas uno, como el título que le otorga, profesor en lengua y comunicación, oral y escrita, en qué áreas uno como egresado y con ese título puede desempeñarse. Fíjense que las áreas y las especializaciones o las áreas de trabajo en las que uno puede desempeñarse es muy amplia, ¿sí? Tenemos áreas de lengua, de comunicación, de literatura, ¿sí? En cuanto a lo que es la enseñanza en la escuela secundaria, terciaria y universitaria, no lo puse porque no me entró el texto. El trabajo en ámbitos editoriales, si no, nunca han trabajado en ámbitos editoriales, los ámbitos editoriales pueden ser tanto universitarios como empresas privadas. En el ámbito editorial no solo uno corrige textos, sino que también produce texto. En áreas de cultura y recursos humanos, en medios de comunicación y también en investigación y extensión. Bueno, al respecto, y con respecto a este último punto, en investigación y extensión, yo aquí les presento cuáles son los proyectos que actualmente están vigentes y que dependen, bueno, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, pero son proyectos de todos los docentes del departamento, ¿sí? Está el proyecto de enseñanza de la gramática, que lo dirige Gabriela, me parece que Gabriela, si me equivoco, levanten la mano. Sí, lo dirige Gabriela. Sí, Gabriela, y creo que es enseñanza de la gramática, o me faltó algún texto, por ahí se me achicó No, está bien, es enseñanza de la gramática. Sí. Después está derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de postdictadura. Este es un proyecto de investigación que lo dirige la doctora Adriana Goicoechea, y bueno, tiene un equipo de investigación muy grande. Bueno, cuando hablan del modo gótico, no solo hacen hincapié en cuestiones que tienen que ver con los estudios literarios, sino que entran otros tipos de estudios como el teatro y el cine. El proyecto que comentó Cristina, Jóvenes y Territorio, un abordaje desde la educación popular, este proyecto lo dirige, no estoy segura si es Sandra Polisuk o Alba Eterovich. No, ese proyecto está Alba, junto con un equipo también de docentes investigadores de la carrera de psicopedagogía. Y visibilidad y participación juvenil en medios escolares y comunitarios de Río Negro es el proyecto que comentó Cristina Cabral, que es el que trabajan con radio, ¿sí? Sí. Bien, después tenemos otro proyecto de investigación de literatura latinoamericana entre la tradición y la ruptura, y el proyecto en el que estoy yo, soy codirectora, el aula virtual y sus actores en la educación universitaria. No puse los de extensión porque los de extensión no me cabían en esta presentación, pero sé que dentro del departamento hay un proyecto de extensión que tiene que ver con gramática, me parece que es con la enseñanza de la gramática, si no terminó el proyecto, y lo dirige Mónica Rica, ¿sí? La diferencia entre un proyecto... Son las tecnologías digitales, creo que son. Sí, pero ahora no, lo quise buscar en la página del curso, pero me parece que no estaba. Bueno, la diferencia entre investigación y extensión, les comento por ahí, es importante que ustedes como estudiantes, si luego de haber cursado un primer año
les interesa algún proyecto y se quieren acercar y sumarse, siempre son bienvenidos, ¿sí? Los estudiantes también pueden integrar tanto proyectos de investigación como de extensión. La diferencia entre un proyecto de investigación y extensión es que en el proyecto de investigación a veces son más extensos que los de, por lo general duran 4 años, los de extensión duran 2 años, y el de extensión está pensado para ser más práctico o enlazar la universidad con la ciudadanía. Entonces, hay más, no sé, no me sale la palabra, pero más actividad de intercambio entre lo que es la universidad y el lugar con que uno proyecte hacer esa extensión, ¿sí? Yo participé hace un par de años en un proyecto de extensión que armó la profesora Juana Porro, y se trataba de talleres de enseñanza de la escritura creativa. Entonces se convocaba gente de la comarca y que tengan ganas de aprender o que tengan inquietud por lo que es la escritura creativa, y dimos talleres sobre cuento y narrativa breve, sobre poesía y narrativa breve. Entonces ahí se trabajó el cuento y el relato y la poesía. En cambio, la investigación requiere, bueno, más método, ¿sí? Requiere un objeto de estudio, requiere más sistematicidad, más producción científica, tiene otros requisitos, ¿sí? Ahora, hace ya un par de años, estoy dedicada más a la investigación que a la extensión. Pero, bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles, y que sepan que pueden participar y son bienvenidos en los proyectos que nuestra universidad y nuestro departamento tiene vigentes, ¿sí? Y para cerrar, bueno, seleccioné, esto sí fue, fue sin consulta, puse una cita de García Aretio, que es un docente de una universidad de España, de Barcelona, que trabaja con la educación y las TICs, es uno de nuestros referentes en el proyecto de investigación. Por eso quise destacar estas palabras que él sintetiza bien un poco lo que es enseñar, lo que es aprender, y bueno, esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje, y cómo a lo largo de nuestra carrera nos formamos, pero tengan en cuenta que una vez que uno se recibe, sigue formándose, ¿sí? Un poco lo que dijo Gabriela, que ella hizo una especialización y ahora está con la maestría. Bueno, un poco nos pasa a todos, ¿sí? A todos los docentes, que a medida que vamos avanzando en nuestra carrera docente, siempre estamos o haciendo un posgrado, o haciendo un curso, o haciendo un taller, y bueno, eso nos permite también estar al tanto o al día con las demandas, las necesidades y los cambios que va generando también, ¿no? Estos siglos que nos promueven, ¿no? Con la tecnología, con las pedagogías y con las didácticas. Bien, para cerrar, ¿sí? Después en esta presentación yo aquí les puse las direcciones de correo de nuestro departamento, y bueno, ya tendrán, supongo que ya deben conocer cuáles son nuestros sitios en las redes sociales. Ahí les puse Facebook, Instagram, que el Instagram me parece que lo tenemos medio abandonado, y bueno, tenemos también correo de Yahoo, ¿sí? Así que, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, quieren compartir algunas inquietudes, miedos, deseos, esperanzas, gustos y placeres, puede hacerlo.
Nadie se anima a hablar, nadie se anima a decir nada. ¿Alguien que quiera presentarse? Vamos, que si no se nos hace muy aburrida nuestra presentación. Anímense. ¿Alguna tutora que quiera hacer alguna recomendación o que quiera agregar algo que no hayamos dicho? Buenas tardes, mi nombre es Rocío Aguayo, soy tutora desde el año pasado y bueno, este año también nos toca acompañar a los ingresantes junto con Camila Bichara. Hace un ratito en los mensajes, en el chat, subí el enlace del grupo de WhatsApp y vi que varios se unieron, así que les pedimos también que en el grupo se presenten y bueno, estamos para acompañarlos, cualquier consulta, cualquier duda, saben que estamos. Y Camila les va a pasar el Instagram también para que puedan seguirnos. Sí, el Instagram es tutorías profesorado lengua. Yo igual ahora me estoy tratando de pasarles el link. Nada, que sepan que estamos acá para acompañarlos, para guiarlos. También con Rob venimos haciendo un equipo de tutorías desde el año pasado. Así que pregunten lo que quieran, no tengan miedo, preséntense en el grupo. Yo ahora les paso el link del Instagram para que se puedan ir informando, cualquier cosa. Y nada, disfruten, que la carrera es muy bonita, que la disfrutamos mucho, que la pasamos muy bien cursando y afuera, porque lo que aprendes ahí lo llevas después con tus compañeros, lo debatís, lo charlás y siempre seguís aprendiendo. Así que disfruten lo que es muy lindo. Agrego, hola a todos, yo soy Mariana Roche. En mi caso también egresé del profesorado de lengua en diciembre del 2016, así que la verdad que, como dicen las chicas acá, las tutoras, es una carrera muy bonita. Y, por ejemplo, también pensando en algo que no se dijo mucho, el tema de la salida laboral, yo egresé en diciembre del 2016 y ya en marzo estaba dando clases en la escuela secundaria y continúo hasta el día de hoy. También participé de los proyectos de investigación. Actualmente estoy pensando postularme a otra beca de investigación, ya tuve. Así que la verdad que el recorrido que cada uno haga, eso va a depender de ustedes más que nada, pero la universidad tengan en cuenta que les abre las puertas para muchas posibilidades. Por eso becas, proyectos, y también lo que por ahí suele pasar al comienzo del primer año de la carrera es que a veces uno, bueno, es como mucho material para leer o va a destiempo, pero quédense tranquilos que dentro de todo es normal y apóyense en los tutores y en grupos de estudio, que eso les va a permitir continuar y, bueno, y llevar lo más posible la carrera al día, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, gracias Mariana por agregar eso. Sí, eso es importante también. El año pasado, como nos agarró la pandemia, muchos no alcanzaron a conocerse en el curso de ingreso, no dimos abasto para que todos puedan estar presentes en el ingreso, y eso también generó un poco de distanciamiento. Lo importante es que, bueno, ahí veo que están pidiendo grupos de WhatsApp. Yo después les paso mi teléfono, no lo agregué en la diapositiva, pero se los voy a pasar, no para estar en el grupo con ustedes, pero si quieren por cualquier consulta no tengo problema. Aunque sea virtual, contáctense. Si la virtualidad no es problema. Fíjense que nos vemos y nos escuchamos. Entonces, no tengan miedo de encender la cámara o de hacer una videollamada, aunque les parezca una pavada lo que van a preguntar, nunca es una pavada. Siempre es bueno conocer por lo menos la cara del otro y sentir la voz. Y bueno, eso también ayuda a que uno pueda, bueno, a agarrar ritmo de estudio, formar parte de un grupo de trabajo. Entonces no pongan excusas, que la virtualidad tiene sus beneficios.
Bueno, no sé, si alguien quiere agregar, podemos ir cerrando, no sé. Acá alguien, Laura Fernández, pregunta, dice, quisiera saber si en el próximo encuentro virtual nos orientarán sobre el uso de PEDCO y SIU de alumnos. El próximo encuentro justamente está centrado en cómo estudiar en la virtualidad. Es el próximo jueves. Vamos a ver más PEDCO que el SIU. Sí, Paola, una pregunta. ¿El departamento de alumnos no tenía un taller sobre el SIU guaraní? Sí, Miren, el SIU guaraní, yo les digo, el SIU guaraní lo van a aprender cuando se reciban de profesor. Es lo menos intuitivo que hay, pero no tengan miedo del SIU guaraní, porque el SIU guaraní es una plataforma que yo creo que ni las el departamento de alumnos también se complica con ese SIU guaraní. Ahora sí, Paola, te dejo explicar qué vamos a ver en el próximo taller. En el próximo taller nos vamos a centrar más que nada en el uso de PEDCO y en esto de cómo cursar de manera óptima en forma virtual. Y por otra parte, si tienen muchas dudas sobre el SIU guaraní, hay unas consultas online que se están haciendo a las 19 horas. Rocío y Camila, ¿tienen por ahí los horarios? Sí, hay gente del departamento de alumnos y de orientación y bienestar que están evacuando en estos encuentros online todas las dudas que puedan aparecer, ¿sí? Entonces, si se suman a esos encuentros, van a calmar las ansiedades. Es probable que estén todos inscriptos y que no les haya llegado el número de legajo, por ejemplo. Sí, acá Yanaya o Santiago pregunta, dice, ¿cómo hacemos si al no tener legajo necesitamos inscribirnos a las materias? Bueno, en ese, o sea, toda la tarea que hace el departamento de alumnos es procesar las inscripciones que ustedes hicieron ya en la carrera. Para la semana que viene, creo que a partir del 8 de marzo, el departamento de alumnos ya tendrá regularizada todas las presentaciones, todas las inscripciones que ustedes hicieron. Entonces, si el 22 de marzo comenzamos formalmente la cursada del cuatrimestre, para esa fecha ustedes ya van a tener legajo en el SIU, van a poder acceder a su perfil de usuario en el SIU, van a tener usuario, contraseña, que quizás ya la tengan. El departamento de alumnos ya los va a habilitar y ahí se van a poder inscribir en las materias, antes del día 22. Entonces ustedes tienen del 1 de marzo hasta el 22 de marzo, o creo que hasta abril, van a tener tiempo para inscribirse en las materias. Ahora, el departamento de alumnos está centrando su energía en las mesas de exámenes. Las mesas de exámenes terminan este viernes. La semana que viene no hay mesas de exámenes y recién la semana del 8 de marzo tenemos nuevamente mesas de exámenes. Entonces, en esos periodos en que hay mesas de exámenes, el departamento de alumnos le dedica tiempo a los exámenes, a los alumnos que se anotaron a rendir, en hacer las actas, en chequear que los profesores hagamos bien la tarea y subamos bien las notas. Y una vez que se cierra el periodo de exámenes, ahí se abre la inscripción a las materias. Así que no se preocupen si el departamento de alumnos no les contesta, es porque hay poca gente y mucha demanda, ¿sí? Pero van a tener tiempo para inscribirse, van a tener su perfil en PEDCO, van a tener, bueno, todo lo que se requiere para el cursado virtual. Sí, ¿ibas a decir algo, Paola? Sí, en caso de que no lo tuvieran, de que por alguna eventualidad no llegara, siempre existen las vías de comunicación, es decir, le mandan un correo a Viviana o a Lengua, si quieren, ahora paso el correo de la semipresencial por el chat, nos escriben a nosotras o le avisan a las tutoras y ahí ponemos en marcha todos los mecanismos para que puedan cursar las materias del primer cuatrimestre. O sea, no, en ese sentido, como bajen la ansiedad porque no hay... Es
esta demora de las cuestiones administrativas, que es como dice Vivi, ¿no? Hay poca gente y hay mucha demanda. Sí, el próximo jueves nos vamos a centrar más que en el SIU, porque nosotros no tenemos acceso como administradores del SIU guaraní. Sí es importante que ustedes entiendan que el SIU guaraní es un sistema, a ver, el SIU es Sistema de Información Universitaria, ¿no? Si no me equivoco la sigla. Entonces, esa plataforma, podríamos decir, lo que hace es gestionar su vida académica universitaria. Entonces, todas las materias que ustedes cursen, las carreras en las que estén inscriptos y las notas o las materias que van aprobando, se van cargando en el SIU guaraní. Entonces, cuando ustedes tienen que ver qué materias tienen aprobadas, el SIU guaraní es el registro oficial, digamos, y legal de las materias que ustedes tienen cursadas y aprobadas de la carrera en la que se inscribieron, ¿sí? PEDCO no es lo mismo. PEDCO es una plataforma sería un campus virtual, sería como entrar al Cursa, no sé si han entrado alguna vez, ir por los pasillos y ver las aulas a los costados. Bueno, PEDCO simula un campus virtual con aulas virtuales. Entonces, van a encontrar, lo que vamos a trabajar la próxima semana es un poco navegar, mostrarles, aunque no tengan usuario, o a lo mejor tienen un usuario genérico, en qué consiste esa plataforma de educación a distancia del Comahue, cómo ir buscando las aulas en las que me matriculan los profesores y mostrarles cómo se organiza un aula virtual, cómo el profesor sube una clase escrita o una clase grabada en formato video o una presentación en diapositiva, y cómo ese material después cada uno de ustedes lo va a poder descargar y cómo guardarlo en sus dispositivos y cómo después acceder a esos archivos, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar el próximo jueves, en este periodo de 2 horas. No vamos a poder hacer mucho, pero un poco es, bueno, orientarlos en esto de qué implica ser alumno en la virtualidad, cómo organizarse con los tiempos, cómo ir construyendo mentalmente esa organización de una materia, ¿sí? En un espacio virtual. ¿Sí? Un poco tiene que ver eso. Entonces es eso, el SIU sería como la oficina donde te inscribís, y PEDCO sería como la institución donde cursás, ¿sí? Uno a veces puede decir, bueno, matriculame en PEDCO, pero si no estás anotado en el SIU, no tiene ninguna validez lo que hagas en PEDCO. Es como entrar a una escuela y decir, hola, vengo a cursar esta materia y no estar inscripta en esa escuela, ¿se entiende? ¿Sí? Y son 2 sistemas separados. Nosotros no manejamos el SIU. Sí manejamos las cuestiones relacionadas con PEDCO. Entonces, por eso cuando tienen, bueno, me quiero inscribir en la materia, nosotros no podemos hacer nada. Eso lo hace el departamento de alumnos. O no puedo ingresar con mi usuario y mi contraseña al SIU. Tampoco nosotros podemos intervenir ahí. Por ahí lo que podemos hacer es derivar ese pedido al departamento de alumnos. Bien, sí, digamos que el departamento de alumnos es el departamento que gestiona la información universitaria que tiene que ver con las carreras, las materias y los alumnos que se inscriben, y cómo ese alumno va haciendo su trayectoria. En PEDCO es Plataforma de Educación a Distancia del Comahue, es un campus virtual. Un campus sería como un edificio que tiene aulas, y en esas aulas hacemos cosas, como entregar trabajos prácticos, participar en foros,
enviar un mensaje a un compañero o a un profesor o a un ayudante. Bueno, esas cosas que tienen que ver con la vida académica las vivimos a través de PEDCO. Y las cuestiones que tienen que ver con la vida académica administrativa las viven en el SIU. Una cosa así sería, ¿no? Pero fíjense que siempre uno vive atravesado por la tecnología. Entonces lo interesante es eso, ¿no? Pensar que atrás de la tecnología hay personas. Entonces siempre cuando se comuniquen, cuando contesten en un foro, recordar que del otro lado hay alguien, ¿sí? Hay un humano de carne y hueso. Cuando envían un mail solicitando algo, ¿sí? No es que se lo están solicitando a una máquina, se lo están solicitando a una persona. Entonces esto siempre de saludar, despedirse, contar cuál es el problema que tienen de manera clara para que el otro lo entienda. A esto nos obliga, ¿sí? La virtualidad, ¿no? Sí. A esmerarnos más en la comunicación. Por allí que no podemos completar con gestos, sonrisas, ni nada de eso. Gabriela, ¿ibas a decir algo? Gabriela Reinoava, no. Sí, digamos que hay un cuerpo, ¿sí? Detrás de una pantalla. O en un aula virtual también hay profesores, ¿sí? Y los profesores no solo somos nosotros, sino que también hay profesores. Bueno, acá hoy en la cátedra de comprensión estoy yo sola, me parece que no la vi a María José, somos 4 en la cátedra. Entonces, quizá el próximo jueves van a ir conociendo a muchos otros profesores que no pudieron estar. Pero bueno, es importante eso, que sepan que detrás de un aula virtual o una pantalla o de una imagen o de un foro, de un iconito, si yo entro ahí, me va a abrir otro espacio y en ese espacio va a haber alguien que va a estar esperando que yo hable o que yo escriba y eso, bueno, es un sujeto humano. Bien. Ahí Rocío compartió el Instagram, si no vi mal, ¿sí? Bien. Sí, Viviana, yo también quería decirles que en el Instagram, si bajan, en las primeras publicaciones, los primeros videos, hay tutoriales de cómo usar el SIU Guaraní y cómo usar el PEDCO, así que ahí también tienen otra información que les va a servir. Sí, fundamentalmente no se angustien si un día no pueden entrar, sepan que la tecnología a veces falla y PEDCO a veces se cae, o les da error, o el SIU pasa lo mismo, por ahí se satura. Entonces, lo que tiene un poco la virtualidad, de bueno que tiene la virtualidad, es que no siempre vamos a hacer clases sincrónicas. Entonces, uno puede disponer de horarios más convenientes para entrar, no sé, por ejemplo, PEDCO de 6 a 8 de la tarde se satura, ¿no? Sobre todo cuando hay periodo de cursadas. Entonces uno a las 6:05 quiere entrar y no puede entrar. Y entonces empieza uno a perder la paciencia o a desesperarse y las cosas que están ahí colgadas no se pierden. Bueno, eso creemos nosotros, a veces van a parar a cualquier lado, pero no importa. Pero eso es por error nuestro. Pero si uno tiene el aula armada y uno accede, puede, no necesariamente tiene que entrar en el horario que especifica el profesor, de tal hora a tal hora. La virtualidad nos da un poco esa libertad de autoadministrar nuestros tiempos y decir, bueno, yo hoy a la tarde no entro, miro la clase a la noche, ¿sí? Entonces, ese beneficio aprovechen y después, cuando, no sé, cuando se contactan con los profesores, bueno, el profesor dispondrá el modo o el tiempo específico para hacer la respuesta que ustedes hacen, ¿sí? Sepan que a veces se da de manera más inmediata y otras veces hay un delay de un día. Ya si pasan muchos días y nadie contesta, bueno, ahí sí, tírenle la oreja. Pero bueno, nosotros tratamos de ser lo más rápidas posibles, abrimos los correos, yo lo abro todos los días,
tengan el hábito de abrir el mail, que al menos el mail que coincida con el SIU y con la información que tiene PEDCO. Entonces, chequeen en el correo electrónico, porque cada cosa que se va a ir subiendo al aula virtual van a ver que les va a llegar una notificación, no es automática, pero les va a avisar que, no sé, el profesor tal subió tal material, o algún compañero participó en tal foro. Entonces eso también nos va manteniendo un poco al tanto de lo que va pasando en el aula virtual, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Yanaya pregunta si recomiendan algún material para ir leyendo. Por ahí vos, Vivi, le podrías decir que vaya adelantando trabajo. No se escucha. No se escucha, Vivi, no se te escucha. Ah, porque tenía muteado el micrófono. No, le digo a Santiago, me parece que Yanaya es Santiago, ¿no? Les decía que en comprensión y producción de textos vamos a empezar el 22 de marzo, pero esa primera semana tenemos una actividad preliminar, no es que vamos a empezar de lleno en lo que es la materia, ¿sí? Vamos a hacer una entrada en calor primero. Entonces esa actividad preliminar está pensada para que podamos conocernos, para que hagamos una tarea un poco más amena, y después sí, la otra semana de marzo, ahí sí les damos con todo. Pero no tenemos ninguna, después sí les vamos a decir qué es lo que van a ir leyendo, pero en estos días no. O sea, disfruten los últimos días de su vida que van a estar sin leer nada. Sí, aprovechen esta semana que hay buena temperatura para salir a pasear, que después van a estar todo el día con la silla y la computadora y las lecturas, ¿sí? Así que aprovechen. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar o les parece que vayamos haciendo el cierre de este taller. Dalila, ¿dónde puede ver los horarios? Los horarios claro. de eso lo tenemos que ver con Fernanda. Sí, no, los horarios, tenemos que organizarnos, pero seguramente van a ser los mismos horarios que el año pasado. Porque este año lo que no estamos organizando son las aulas presenciales, que eso es lo que más tiempo lleva. Pero por ahí les podemos comentar cómo los horarios de las materias y el cursado. Bueno, en esta semana, o sea, la próxima semana, espero que para el jueves próximo podamos tener ya un poco el calendario de horarios con la distribución de las materias, qué días va a haber, qué días se va a cursar cada materia, ¿sí? Piensen que al no haber clases presenciales, no quiere decir que esos horarios no los cumplimos. Nosotros cumplimos los horarios como si fuésemos a dar clases presenciales. No quiere decir que en el horario, no sé, si yo tengo que dar comprensión y producción de textos los martes de 6 de la tarde a 9 de la noche, voy a cortar, de martes de 5 a 7. Ustedes tienen que ese martes en ese horario conectarse. No, ¿sí? Como es virtual, nosotros vamos a publicar la clase virtual en ese horario y ustedes saben que el martes en ese periodo de tiempo los profesores están. En algunas ocasiones vamos a hacer encuentros sincrónicos, pero ustedes tienen que ir mentalizándose que en ese día, a tal hora, ya va a estar disponible la clase de esa semana. La clase y el trabajo práctico. Y entonces, así, de esa manera, ustedes van a poder ir organizando su calendario de cursadas y distribuir los horarios semanales para cada materia, ¿sí? Entonces, la idea es eso. Si fuesen clases presenciales, lo que nosotros hacemos es decir, bueno,
tal día y tal hora y tal aula se da tal materia. Como ahora las clases son virtuales, bueno, supongo que no debe haber. El año pasado no tuvimos superposición de horarios porque la idea es mantener la misma lógica de cursado que si fuese presencial, nada más que la diferencia es que el aula es virtual y no es presencial, ¿sí? ¿No, Fernanda? ¿Algo así? Claro, sí, sí. Y además también tener en cuenta el espacio de cada materia por aquellos profesores que, además de subir el material en la plataforma, hacen clases mediante la videollamada, o sea, clases sincrónicas. Entonces, bueno, ahí sí hay que establecer que cada materia tenga su espacio para no superponerse entre las materias, ¿no? En esas clases que sí o sí tenés que estar presente en el contacto con el profesor. Básicamente para eso. Así que bueno, sí, seguramente para la semana que viene ya van a estar. Bien, sí, después, bueno, van a ver que cada materia tiene un programa de contenidos en el que se especifica no solo los contenidos que van a cursar durante ese cuatrimestre, sino también se especifica la bibliografía y el cronograma de clases y trabajos prácticos. Entonces, así ustedes van a disponer de información que les va a ayudar a organizarse con su vida académica, ¿sí? Entonces, eso también es importante que, no sé si ya recibieron la agenda estudiantil que estaba haciendo la universidad, pero en esa agenda se supone que tienen un calendario que ustedes van a poder volcar o armar a medida que, bueno, que decidan cursar las materias y decir, bueno, que en qué horarios y qué días tengo tal materia o tal otra, ¿sí? Bueno, pero eso lo podemos ver por ahí en el próximo encuentro. Sí, sí. ¿No? Sí. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Les parece que cerremos aquí el primer taller Son las 7, ¿sí? Podemos dar por cerrada el encuentro, el primer encuentro, y bueno, gracias a todos por estar, por participar, por hacer de este espacio, ¿no?, un poco más cálido, y bueno, y de poder conocernos, ¿sí? Así que la verdad que fue un gusto poder compartir con ustedes. Chau, nos vemos. Bueno, nos vemos el próximo jueves de 5 a 7, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias. Chao. Chau, chau.